Cambiamos de tema y nos vamos a la cultura, y concretamente a la cultura que durante los últimos meses, afortunadamente en Fuerteventura, ha tenido, bueno, pues bastante relevancia. Veremos y esperamos que así siga siendo. Tenemos con nosotros a Rosa López, arqueóloga, fundadora de la empresa Arenisca. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Queremos conocer cómo está yendo ese proyecto que están llevando a cabo en la cueva de Villaverde, cómo ha ido prácticamente desde el principio, porque nuestros espectadores no han tenido la oportunidad todavía de conocerte, de conocer el gran proyecto, de conocer lo que están haciendo también otros arqueólogos que con ellos están teniendo trabajo por primera vez en Fuerteventura. Sí, bueno, el proyecto Cueva de Villaverde, que nosotros lo llamamos proyecto de recuperación, porque es un yacimiento que llevaba abandonado, es BIC, que es uno de los más importantes de Fuerteventura, llevaba abandonado pues más de 30 años. Retomamos el año pasado el proyecto, pues aportando estas nuevas miras, la nueva tecnología y nuevos especialistas con otras, ¿no?, con otras formaciones, con un equipo multidisciplinar que creemos que es fundamental, ¿no? Comenzamos este año con una segunda campaña, también con un equipo muy amplio, en el que se sumaron también pues, investigadores de las distintas universidades canarias y extranjeras, y además con otras iniciativas enfocadas a la difusión, a la formación. O sea que es un proyecto muy amplio que no queda solo en la investigación arqueológica, sino que abarca mucho más ámbito, ¿no? ¿Por qué pusisteis el foco concretamente en esta cueva? Bueno, porque fue la primera excavación sistemática que se hizo en Fuerteventura, que ya en los años 80, cuando se excavó por un equipo también de arqueólogos, de arqueólogas, porque fue una excavación dirigida por mujeres en los años 70, 80, algo que no era nada habitual, y en Fuerteventura menos, porque no se había excavado nunca ningún yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya en su momento dio unos resultados excelentes, aportando muchísima información para la cultura de los majos, ¿no?, acerca de cómo vivieron, de cómo era el medio ambiente. Gracias al estudio de los carbones se puede reconstruir cómo era Villaverde, cómo era La Oliva, ¿no?, y parte de la isla, y que había muchos más árboles porque aparecen restos de laurisilva, restos de pino canario. Entonces, pues claro, era un yacimiento que no solo nosotros, sino es referente en la investigación canaria. Siempre que hablábamos con algunos compañeros de fuera, ¿no?, de las universidades canarias, nos decían, por favor, retomen Villaverde porque creo que va a dar muchísima información. Y bueno, es un BIC, es uno de los yacimientos que está recogido como BIC por la Administración, que es la máxima protección que puede tener. Y después también la facilidad que está en un sitio muy accesible, está cerca del pueblo, cerca de la carretera, puedes llegar con coche. Es un yacimiento que puedes mostrar al público porque no es un yacimiento que esté en medio de un malpey, que es más difícil llegar y que está en un entorno más protegido. Esto está en el centro de Villaverde, donde puedes acceder, y que nos ha permitido pues hacer esas campañas de difusión, esas visitas guiadas, aperturas a la excavación. De hecho, este verano habéis tenido muchísimas visitas, ¿no? Sí, ha sido increíble porque tuvimos que poner lista de espera, que la gente se apuntara en el ayuntamiento, porque se desbordó un día que hubo como 60 personas. Claro, el yacimiento tiene una capacidad de carga concreta, no puedes entrar sino en grupos de 5 en 5 personas. Entonces, claro, se formaban unas colas y la gente tenía que esperar mucho. Para nosotros también era incómodo, para el yacimiento no es lo adecuado. Y la verdad es que hay gente que se ha quedado incluso fuera, ¿no?, que esperemos que podamos retomar el año que viene, y tuvimos que poner pues eso, listas de espera de máximo un tope de personas para poder gestionarlo adecuadamente, pero ha sido todo un éxito y demuestra una vez más que la cultura y la arqueología en este caso interesa mucho. Coincidía con los meses de verano, con lo cual las familias pueden ir con sus hijos que están de vacaciones, claro, les enseñan cómo vivían sus antepasados, los que vivieron en esta misma isla hace muchos años, ¿no? Bueno, hemos visto incluso imágenes, están viendo imágenes, además en el periodo en el que transcurre esta entrevista, muy agradable, como siempre, con Rosa López, en la que en la visita también participaba el propio Antonio González, el antiguo propietario de este terreno, donde antes había una gavia en el interior de la cueva que estaba enfangada cuando la encontraron en aguas residuales. Es una cueva que refleja muy bien que el paso de los años, Rosa,
pues no ha conseguido deteriorar, como hemos visto en otros lugares de la isla, ¿no? Que el patrimonio quizá pues, se ha perdido o está en unas condiciones muy lamentables. En este caso, el Estado... Claro, porque es una cápsula del tiempo que estaba totalmente cubierta, ¿no? Sabíamos que estábamos pisando sobre una cueva que estaba bajo el suelo y que estaba totalmente tapada. Como bien dices, Antonio, el antiguo propietario, nos comentaba pues que eso había sido gavia y él la había heredado como gavia de sus abuelos. No tenía ni idea, ¿no? Y de no lo que tenía había ni idea. debajo. Le llamaba la atención que cuando araba salían muchas conchas, ¿no? Restos de lapa que nosotros ahora encontramos en la excavación. Claro. Pero todo aquello estaba totalmente cubierto y fue por un acto fortuito de unas obras de canalización que se desplomó parte del techo y se pudo entrar. Pero realmente durante siglos y siglos, bajo tierra, estuvo esta cueva que fue habitada por los majos y nadie sabía realmente que debajo había este gran yacimiento. Qué interesante. ¿No? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, pues las dataciones más antiguas que tenemos y las estamos revisando con las nuevas tecnologías, pero sí de las que se hicieron en los años 80, nos llevan al siglo III después de Cristo y estuvo ocupado hasta el siglo IX después de Cristo. Entonces tenemos un ámbito cronológico, es decir, mucho tiempo de ocupación que nos permite reconstruir también cómo fue evolucionando esta cultura y la población. ¿Y qué se sabe en vuestros hallazgos, en vuestras investigaciones? ¿Qué habéis logrado averiguar sobre la vida? Pues a través de la cultura material pues tenemos información de dónde almacenaban la comida, tenemos esos gánicos, restos de gánicos que se llaman, ¿no? Decorados, donde a veces la tapaban con tapas de arenisca para guardar el alimento. Estamos ahora flotando todo el material y está en manos de los especialistas en la universidad, en el laboratorio, para ver si conseguimos descifrar si tuvieran agricultura o no, porque tradicionalmente siempre se dice que los majos no practicaban la agricultura. Si en esas vasijas se podrían haber guardado también restos de semilla, como es en Ese sería el gran hallazgo, ¿no? Sí, sería, y no solo porque es un hallazgo, sino porque estaríamos reescribiendo la historia de Fuerteventura, ¿no? Tenemos esas referencias que se hace cuando se conquista Fuerteventura, pero en el siglo XV, pero claro, fueron 1500 años de historia. Quizá en un momento más antiguo hubo agricultura y esa semilla se perdió, o por un cambio del clima, una sequía, pues no permitió que luego se desarrollara. No se ha encontrado nunca una semilla aborigen en Fuerteventura y la verdad es que encontrar restos de que se practicaba la agricultura y de esas semillas pues sería un gran recompensa a todos los esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? Un esfuerzo enorme. Hablabas de un equipo multidisciplinar, me gustaría ponerle cara. Hoy no pueden estar aquí con nosotros, están trabajando precisamente en ello. Esto son muchas horas, no es solamente las visitas que hemos hecho donde todo es maravilloso y estupendo, sino que debajo hay muchas horas y, como muy bien está contando Rosa, pues a veces buscando cosas que uno no encuentra, ¿no? Y sin perder la esperanza. Hablemos del equipo, Rosa, que te acompaña. Pues el equipo es muy amplio y son tanto profesionales que ejercen la profesión y que hay muy buenos profesionales en Fuerteventura que trabajan muy bien, y tenemos a restauradora Sonia Argano, a una geóloga Sonia Ruiz, a antropóloga, por ejemplo, Elizabeth Ramán, que proviene de la Universidad de Oxford pero reside en Fuerteventura, arqueólogos que son de aquí de Fuerteventura y conocen el territorio muy bien, como Tarek Suleimán, Derke Castellano, Sam Cockerill, luego también edafólogos, porque es importante tener esas distintas visiones, ¿no?, de lo que uno está excavando. Un edafólogo se encarga de estudiar lo que es la tierra más fina, cómo suceden los procesos naturales y cómo el hombre ha modificado ese entorno, ¿no?, y de qué manera. Que Juan Miguel Torres, por ejemplo. Y luego tenemos una parte que son especialistas, investigadores de la Universidad de Las Palmas. Espero que no se me olvide nadie porque son muchísimos. Pues está Jacob Morales, estudiando los carbones, Paloma Vidal, los carbones, las semillas, Paloma Vidal, los carbones. O sea, mucha gente colaborando, Silma Castellano, efectivamente, que lo veíamos contigo luego, en una charla muy reciente, ¿no? Sí, por otra parte se está haciendo de manera paralela y por la productora Pastorcillo Film un documental que no solo recoge el trabajo que estamos haciendo de campo, sino que intenta recrear un poco cómo fue la vida de los majos en Fuerteventura y cómo ha sido la investigación arqueológica en Fuerteventura a lo largo de todos estos años.
que yo creo que es importante para tomar conciencia de qué ha pasado en todos estos años, desde la primera excavación sistemática que fue Villaverde en el 79 Sí. hasta hoy en día 2019, ¿no? Claro, estas excavaciones dependen mucho de fondos de la administración, evidentemente, porque fondos privados me imagino que serán muy, muy minoritarios, ¿no? Quizá eso ha hecho que haya tan poquitos trabajos en Fuerteventura. Sí, no ha habido tampoco un plan muy programado, ¿no? Hemos ido a, pues cuando se producen hallazgos casuales y se excavan pues restos funerarios, etcétera, pero sí que Fuerteventura necesita un programa de qué queremos hacer, cómo queremos conservar los yacimientos, cuáles son prioritarios, cuáles no. Tenemos 900 yacimientos arqueológicos, pero no todos están en el mismo estado, es decir, hay que pararse, sentarse, pararse y ver realmente qué queremos hacer. Y sobre todo darle mucha importancia a la difusión, porque como hemos visto en la cueva, la gente se acerca cuando uno le da el espacio adecuado, ¿no? Se han hecho charlas por la tarde, que de hecho la semana que viene tenemos la última. Sí, vamos a hablar de esa charla, Sí. porque oye, son gratuitas, son muy accesibles y además aprendemos un montón todos los que acudimos cada vez que organizáis una charla de este tipo. Vamos a recordar día, lunes. El lunes. El lunes 11, postelectoral, para relajar, para relajar un poco esta angustia preelectoral que estamos teniendo. El lunes 11. Rosa Fregel, porque una de las partes de la cueva que también es muy interesante es el contexto funerario. Se encontró restos de un enterramiento y entonces hay un equipo de bioantropólogos, especialistas en piezas dentarias, y Rosa Fregel en ADN, que está haciendo unos avances estupendos en el estudio del ADN antiguo de los aborígenes. Y bueno, estas charlas son totalmente altruistas, es decir, nosotros las organizamos y todos los especialistas que vienen a hacer algún trabajo relacionado con la cueva, pues se prestan amablemente a contarnos sobre su investigación. Algo que yo creo que hay que destacar, porque este tipo de actuaciones se deberían hacer con más asiduidad y que sea la administración realmente la que tome partido en ellas, ¿no? Y que no sea siempre dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, ¿no? Que lo hacemos encantados, Sí. porque creemos que es necesario, y contar esto que hacemos, pues yo creo que la gente también lo agradece, ¿no? En la última que organizasteis hace más o menos un mes, prácticamente, veíamos un centro cultural Raíz del Pueblo lleno, Sí. algo que nos sorprendía, con muchísimas personas, los habituales normalmente en las charlas, pero también mucha gente que se va acercando, y desde luego que también las visitas a las cuevas, esa lista de espera que llegó a cerrar Altamira, espero que no se cierre este yacimiento, que no pase lo mismo, pero sí es verdad que cuando hay algo interesante la gente acude a verlo, ¿no? Sí, sí. Quizá eso sea también una gran asignatura pendiente. Siempre hablamos que en la educación, en los niños, en los colegios, en los institutos, no se habla de la prehistoria canaria. Sí, es un tema también que habría que abordar de manera inmediata, porque, por ejemplo, Historia de Canarias se da una vez a la semana dentro del programa, y no tiene sentido que los niños no conozcan su entorno más inmediato, ¿no? Lo que hacían sus abuelos y sus padres y sus bisabuelos, y que conozcan, ¿no?, la geografía peninsular. Entonces, bueno, ahí hay un gran trabajo por hacer, porque al final son las generaciones del futuro, son las personas que van a estar en cargos de responsabilidad, que van a estar a pie de calle, que van a encontrarse yacimientos arqueológicos y a saber qué hacer con ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso se deberían tomar, pues, las medidas más adecuadas, ¿no? Hacer actividades, hacer talleres. Los niños les encanta, porque nosotros hemos hecho algunas veces para más mayores de secundaria, Sí. pero los chicos disfrutan y son actividades muy manipulativas, que realmente aprendes jugando, ¿no? Que es realmente cómo se aprende. Y se sueltan incluso las tablets. Los mayores. Exactamente, incluso los mayores. También estabais embarcados en el proyecto de la batalla de Tamasite, donde bueno, pues hemos conocido que estáis buscando también restos de aquel capítulo de la historia de Fuerteventura, ¿no? ¿Cómo ha ido esa investigación? Pues ha sido muy, muy fructífera. Ahora estamos más metidos en los archivos, que es la parte que nos toca ahora. Pero bueno, no encontramos los ingleses, pero sí que pudimos documentar muy bien unos hechos que se produjeron pues en 1740. Encontramos restos que ahora estamos estudiando para ver realmente dónde situamos las batallas. Y bueno, le hemos dado una vuelta a un poco, pudiendo aportar datos nuevos, ¿no?
a lo que ya se conocía. ¿Habéis encontrado restos, por lo tanto? Pero no restos de los ingleses. Ajá. Estamos ahora, sobre todo, estamos indagando en aquellas personas que fallecieron, aquellos majoreros que dieron su vida también en las batallas, Sí. y estamos indagando en los archivos y podemos ponerle nombres y apellidos, saber de dónde eran, con quién casaron, cómo era su vida, ¿no?, en realidad, y cómo fueron sus entierros, ¿no?, cuándo se enterraron. Entonces es abrir un libro de funciones, por ejemplo, que no se ha abierto desde que los enterraron a ellos hace más de 250 años, con lo cual te acerca a ese momento de manera directa, ¿no? Y única, ¿no? Sí, y sí, única. sí, sí. Y entonces estamos ahora con esto, ¿no? Bueno, pues Batalla de Tamasite y también este proyecto con la cueva de Villaverde, una cueva que ¿tenéis previsto volver a abrirla al público, volver a reiniciar esas visitas? Nosotros siempre todas las excavaciones, y desde Arenisca el equipo lo tenemos muy claro, que nuestros trabajos se tienen que dar a conocer porque la gente merece conocer parte de su historia, porque es de todos, ¿no? Todas las excavaciones que hacemos se abren los viernes a la 1. El año que viene, pues esperemos poder retomar el proyecto, seguir con el proyecto, no retomarlo, seguir con él. Todo esto depende de las administraciones, que son las que financian. Claro, porque es que hasta la arqueología depende de la sensibilidad política, ¿no? Sí. De quien gobierne. ¿Habéis tenido ya algún tanteo con el Gobierno de Canarias? Sí, sí. Bueno, la financiación hasta ahora ha partido del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Ayuntamiento de La Oliva, que este año se sumó. Que es la primera vez que un ayuntamiento se embarca no en temas de conservación solo, sino en investigación también. Esto es muy interesante y hay que decirlo más, que un ayuntamiento se haya acercado al proyecto y haya dicho voy a colaborar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es justo decirlo porque además se han hecho muchos esfuerzos también para que todo salga adelante. Ya hemos tenido conversaciones con la nueva directora general. Ella pues es muy afín también a la arqueología, sabe las necesidades perfectamente de Fuerteventura porque la conoce muy bien. Sí. Y esperemos que se sume este año también Cabildo, que hasta ahora el Cabildo de Fuerteventura había estado ahí tímido. Bueno, discreto, ¿no? Discreto. Entonces nada, pero sí, ellos también ven la necesidad de que es un proyecto que necesita pues de que la administración pública lo apoye, ¿no? Y además el consejero en este caso, Cultura, al menos, procede de este municipio también, o vive, reside en el municipio de La Oliva, por poner... Y son muy sensibles también al patrimonio arqueológico y a la historia. Bueno, pues a ver si hay suerte y en ese recorte que venimos anunciando hoy de los 9 millones que parece que va a tener menos Fuerteventura de ese presupuesto autonómico que hoy se presenta en el Parlamento de Canarias, sí se sigue manteniendo el apoyo a un proyecto tan importante y, como ven, que está dando trabajo a majoreros y a majoreras, arqueólogos y de otras profesiones multidisciplinares y no solo del turismo. Gracias, Rosa, por tu trabajo y por acompañarnos. A ustedes Buenas por tardes. invitarnos.